a Génesis en el capítulo 4, Génesis capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Gloria sean dadas a nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Génesis capítulo 4 en el versículo 1. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de la más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás del Padre, en el nombre de Jesús. Señor, venimos ante tu presencia en este día, Señor. Venimos ante ti, Jesús, para que nos hables y para que reveles tu palabra, Señor. Vengas tú, Dios mío, dando palabras en nuestra boca, y seas tú abriendo en nuestro entendimiento, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor. Háblanos, porque queremos, Dios mío, tu palabra. Señor, tu palabra dice claramente que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucristo. Tome asiento, mi hermano, y dele palma fuertes al Rey de Reyes y Señor de los señores. Dice la Biblia claramente desde el versículo 1 al 2 de que nacieron dos hombres, uno llamado Caín y uno llamado Abel. Abel era, ¿qué era Abel? Abel era pastor de ovejas. Caín era labrador de la tierra. Luego la Biblia nos habla que llegó un tiempo, el tiempo donde cada uno de ellos labró la tierra y el otro comenzó a pastorear las ovejas, a darle cuidado, su debido mantenimiento. Y llegó el tiempo también donde Caín sembró, y dice la Biblia que llevó del fruto. Si nos ponemos a ver, llegó este tiempo y Caín, que llevó del fruto, agarró del fruto y lo presentó a Jehová. Dice que Abel llevó también lo primogénito. ¿Cuál es lo primogénito? Lo primero. ¿Fueron diferentes las ofrendas, sí o no? Le presentó Caín de todo lo que a él vino, cosechó tanto, pero él vino, agarró, tomó y se lo presentó a Jehová.
Pero estamos viendo que la Biblia relata de que Abel presentó lo primero. No presentó aquello porque lo tomó y lo puso, no. Tomó, dice, lo primogénito de su oveja, de lo más gordo de ellos. Y podemos ver la respuesta inmediata de Dios, donde dice que miró Jehová con agrado ¿su qué? Su ofrenda. Quiere decir de que Dios miró que Abel presentó una ofrenda, y esta ofrenda que presentó fue una ofrenda agradable delante de Dios. Cuando presentamos nosotros lo primero, cuando presentamos aquello, hermano, que verdaderamente nosotros sentimos que es agrado para Jehová, es donde nosotros sentimos la respuesta y la victoria de Dios en nuestra vida. Pero miramos la respuesta inmediata de Dios también para Caín. Dice que no le agradó lo que él le presentó. Entonces vino Caín y se enojó tanto. Usted sabe lo que significa la palabra ensañó. La palabra ensañó, se enojó, se airó, se puso locamente encolerizado, explotó totalmente de que era algo incontrolable al mirar de que Caín había ofrecido una buena ofrenda. Estaba totalmente descontrolado, que Dios le dijo de esta manera en el versículo 5, dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y si hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado estaba a la puerta. Hoy quiero hablar acerca el pecado está a la puerta. ¿Sabe por qué? Porque miramos que una persona, de que al mirar que ofreció a Abel una ofrenda agradable a Dios y obtuvo una respuesta inmediata de Dios, miramos de que lo que le ofreció a Dios le agradó, y miramos que la respuesta de Dios vino para su vida. ¿Cuánto le gustan esas respuestas inmediatas cuando usted ofrece algo delante de la presencia de Dios? ¿Verdad que bonito? Pero muchas veces miramos que aquella persona obtiene una respuesta inmediata de Dios, pero muchas veces otras personas comienzan a ver de que buscan una respuesta y no la encuentran, y le dicen: yo le he orado a Dios tanto por esa bendición, y esta persona viene por primera vez, y esta persona ya obtuvo lo que yo he luchado durante años. ¿Y qué es lo que trae a la persona a esto? Comienza a enojarse y a decir: Dios no me quiere responder, Dios no me quiere dar la respuesta que yo necesito. Así le agarró a Caín. Caín estaba totalmente enojado, y el Señor le estaba diciendo: Caín, el pecado está a la puerta. ¿Por qué? Porque sabía bien de que si el pecado estaba a la puerta, se podía enseñorear de él, podía tomar control de él. Quiere decir que cuando nosotros como ser humano, como creyentes también, le abrimos puerta al enemigo, lo que el Señor nos puede decir: el pecado está a la puerta. Es donde nosotros tenemos que ver hasta qué punto podemos llegar. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta. Y si el pecado está a la puerta, quiere decir de que ¿para qué necesitamos nosotros santificación? Porque muchas veces el hombre dice: ¿para qué necesito santificarme? Hoy es el día de la santificación. Y hoy la pregunta está: ¿para qué necesito la santificación? La respuesta la tiene en el versículo 7. Porque el pecado está ¿dónde? Si no nos santificamos, ¿quién está a la puerta? El pecado está a la puerta. El pecado puede acechar en contra
no solo de creyente, sino también aquel que no es creyente, aquel que le abre puertas, hermanos. Y muchas veces cuando se abren puertas al enemigo es donde él trata con cada uno de los hogares, de la familia, de cada hogar, de cada persona. Es donde uno le tiene que abrir la puerta al Señor, donde dice: yo soy la puerta, soy la puerta, el que de entrare por mí será salvo. Quiere decir que las puertas que nosotros le tenemos que abrir es al Señor, para que el Señor more en nosotros, para que el Señor nos guarde, nos libre de aquel pecado que está a la puerta para acecharnos. Muchas veces ocurre esta parte de que muchas veces personas dicen: esta persona está endemoniada. Pero muchas veces hay puertas de que el hombre le está hablando para que ese demonio pueda entrar. Hay puertas que se están abriendo, y esas puertas que se están abriendo están llevando a mucha gente, a un creyente, a pecar contra Dios. El Señor sabía bien que si Caín seguía en esa magnitud, Caín seguía con esa gran ira, lo único que podía cometer es una infracción ante la presencia de Dios. ¿Qué es una infracción? Una infracción es fallar, pecar contra Dios. Además de eso, ¿qué significa pecado? Es cerrar al blanco. ¿Por qué? Porque Caín, si seguía en ese punto, lo único que podía llegar es a pecar contra Dios. ¿Cuántas cosas muchas veces Dios nos llama la atención? ¿Cuántas cosas Dios nos dice muchas veces a través de su palabra? Para que nosotros realmente reaccionemos antes de que vayamos a cometer o realizar algo. ¿Cuántas cosas Dios nos advierte hacia nuestra vida? Muchas veces el Señor nos manda y nos dice que nos santifiquemos para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra familia. El Señor nos dice que nos santifiquemos para ver la gloria en nuestra familia. Miremos la gloria de Dios en nuestros parientes, pero es menos lo que nosotros queremos hacer. Y hoy, hermanos, es donde nosotros nos tenemos que levantar. Si el pecado está a la puerta, es donde nos tenemos que apartar y consagrar para el Señor, para que miremos esa gloria y ese poder manifestado. No miremos que el pecado entre en la familia, en los hijos, sino que miremos que la gloria de Dios dentro en la familia. Porque cuando se le abre esa puerta hacia el Señor, Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy. Oiga bien, Él está a la puerta también. Y el pecado, ¿dónde está también? Está a la puerta también. Ahora depende de cada uno de nosotros a quién le queremos abrir la puerta. Te pregunto esta mañana: ¿a quién le estás abriendo la puerta? Si le estás abriendo mala puerta o le estamos abriendo malas puertas al deseo, a la carnalidad, a la mundanalidad, aquellas cosas que pueden perjudicar tu vida, tu intimidad con Dios, o aquellas cosas que pueden perjudicar a tu familia. ¿Qué le estás abriendo puerta? Porque si le abre la puerta al Señor, el Señor dice: cenaré con Él y Él también cenará conmigo. Aquella persona que le abre la puerta al Señor, Él va a cenar con Él, Él va a estar con Él y Él lo va a dejar de entrar dentro de su vida. ¿A qué estamos dejando de entrar más? Antes se ofrecían diferentes sacrificios. El hombre pecaba y se ofrecían diferentes sacrificios. Si usted se va a Números, en el capítulo 15, en el versículo 28, hay una palabra que me llamó mucho la atención. Y dice: el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Oiga bien, te lo vuelvo a repetir. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Usted puede decir: hermano, ¿qué significa eso? Si dice que pecó a lo mejor con un yerro.
es donde ahí tenemos que entrar a una explicación. Me voy al diccionario bíblico y ¿sabe cómo significa? ¿Qué significa? Equivocación que se comete por ignorancia o por descuido. Estaban ofreciendo sacrificio a Dios esa persona, porque esa persona por yerro cometió pecado. ¿Y cómo lo cometió? Por ignorancia y por descuido. El pecado está a la puerta, pero ¿cómo puede llegar a la vida del hombre? Por ignorancia y por descuido. Cuando nos descuidamos, el pecado está a la puerta. Cuando nosotros también venimos y por ignorancia, sabiendo que el pecado está a la puerta, podemos cometer error. Podemos cerrar al blanco. ¿Y su blanco quién es? ¿Quién es su blanco para el día de hoy? Su blanco no es el pecado. El blanco tuyo no puede ser el pecado. Tiene que ser Cristo Jesús, el único autor y consumador de nuestra fe, que se llama Cristo Jesús. Y dice: el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. ¿Entendiste lo que significa ahora eso? Equivocación que se comete por ignorancia o por descuido. Oiga bien más lo que dice: cuanto pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. La persona que cometió por ignorancia o por descuido, esta persona tenía que reconciliar y iba a ser perdonada. Hoy en día, hermanos, si nosotros miramos hoy en día, el pecado está a la puerta y mucha gente lo está abrazando. El pecado está a la puerta y lo menos que quiere hacer es santificarse. Te pregunto, ¿qué significa para ti santificación? La santificación significa separado. La santificación significa apartado. ¿Apartado de qué? ¿Alejado de qué? ¿Alejado de qué? ¿Qué es lo que nos puede dañar? ¿Qué es lo que hasta el día de hoy está dañando al ser humano? ¿Qué es lo que está dañando cuando se le abre la puerta al pecado de las drogas, del alcohol, del homosexualismo, del lesbianismo, del adulterio, de la fornicación en el hogar? ¿Qué sucede? El hogar se destruye. Miramos cuántas personas hoy están sometidas al alcohol, hacia las drogas. Miramos cuántas personas. ¿Por qué? Porque le abrieron puerta al pecado de la droga, del alcohol, del homosexualismo. Y lo que hoy miramos, familias, hogares llorando hoy en día por tantas situaciones, porque hasta el día de hoy, iglesia del Señor, el Señor nos sigue hablando y diciendo que le abremos la puerta a Él para que Él pueda entrar, Él pueda morar en nosotros, Él pueda estar ahí y Él poder hacer la obra poderosa. ¿Cuál es la puerta que le vas a abrir al Señor? ¿La puerta de su casa? ¿O vas a dejar que el pecado entre? La Biblia dice que en cierta ocasión Juan miró que Jesús venía y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que aunque aquella persona le haya habido puertas al enemigo, le haya habido puertas al pecado, el Cordero de Dios lo puede limpiar, lo puede santificar, lo puede purificar, lo puede limpiar con su preciosa sangre. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y lavarnos. Quiere decir que cuando le abrimos, porque el que se hace, dice, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Santiago 4:17, mire lo que dice. Santiago en el capítulo 4, en el versículo 17.
Y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, ¿qué le es? El pecado está a la puerta. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿en qué se le convierte? Usted sabe hacer lo bueno, sabemos hacer lo bueno. Si sabemos hacer lo bueno, sabemos practicar lo que es bueno, si podemos hacer lo que es bueno, sabemos bien, tenemos que entender que el pecado, ¿cómo está? Está a la puerta. Y si yo no practico aquello que es bueno delante de Dios, ¿en qué se me convierte? Se nos convierte en pecado. Si usted deja de santificarse, ¿en qué se convierte? Usted sabe que es bueno. Yo sé que es bueno. Yo sé que es bueno santificarme porque me lleno de la presencia de Dios. Es bueno santificarme porque yo sé que cuando me santifico, cadenas se rompen en el hogar, en la familia. Cuando yo me aparto del pecado, sé que las cosas que Dios hace son cosas maravillosas, cosas grandes y poderosas. El que sabe hacer lo bueno, sabe bien de que santificarse puede mover la mano de Dios donde sea. El santificarse, el poder y la gloria de Dios se puede manifestar. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pecado está a la puerta. ¿Qué nos puede esperar si sabemos hacer lo que es bueno? Caín sabía bien lo que iba a hacer, porque vino Dios y le dijo claramente, Jehová le dijo: el pecado se enseñoreará de ti. Y le dijo: el pecado está a la puerta. Y dice la Biblia de que él no esperó mucho, mandó a llamar a su hermano: salgamos al campo. ¿Y qué hizo en el campo? Lo mató. Pero fue una advertencia de Dios, ¿sí o no? Cuando el pecado está a la puerta, tenemos que tomar una decisión: dejar de entrar al Señor, o que el pecado tome control de nuestra vida. Te pregunto esta mañana: ¿quieres dejar de entrar en tu casa al Señor? ¿Quieres dejar de entrar al Señor en tu vida? El pecado está a la puerta. Hay mucha gente que la piensa y dice: ¿quieres aceptar al Señor? No, en otra ocasión, cuando esté más viejito, cuando a lo mejor ya no tenga fuerza, voy a aceptar al Señor. Pero ¿qué es lo que está a la puerta? El pecado está a la puerta. Hay mucha gente que a lo mejor no era alcohólica y se le dijo: mira, el pecado está a la puerta, el pecado está a punto de acecharse, y ahora esa persona anda sometida en el alcohol. A lo mejor a esa persona se le dijo de que buscara la presencia de Dios y no quiso, rechazó la oportunidad, porque cuando Dios habla es por algo, cuando Dios advierte es por algo, porque el pecado está a la puerta y lo único que el Señor quiere es limpiarnos con su sangre, es salvar nuestra vida, es sacarnos antes que caigamos en las redes del diablo, antes que caigamos en la esclavitud del pecado, porque el pecado, la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Claramente nos habla la Biblia esa advertencia, porque cuando hay advertencia de Dios es donde el hombre tiene que correr al Señor. El pecado, ¿dónde está? El pecado no está largo, entonces quiere decir, el pecado lo tenemos, sí, quiere decir, aquí a la par. Si queremos que el Señor camine como dice la Biblia, Él no caminó con Dios y desapareció. Y el pecado también está a la par para el hombre que no quiere caminar con Dios. Te pregunto, ¿quiénes quieren caminar con Dios? ¿Quiénes quieren caminar con Dios y un día desaparecer? Pero ¿cómo lo vamos a poder obtener? Santificándonos. Si nosotros nos santificamos,
no solo usted un día partirá también con el Señor, sino también tu familia, tus hijos, un día también estarán delante de la presencia de Dios, porque hay una promesa fiel: cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Quiere decir que si tú te le estás siendo fiel a Dios, estás permaneciendo en santificación, ellos también llegarán ante la presencia de Dios, y el Señor los guardará de que el pecado aceche en contra de su vida, y ellos un día estarán delante de la presencia de Dios. A su nombre. La santificación nos lleva a obtener victoria en nuestra vida. Dice la Biblia de que el pueblo de Israel había pecado. Vino Josué, se arrodilló, porque ellos salieron a la guerra y salieron derrotados. Y cuando salieron derrotados, vino Josué, se postró y le dijo: Señor, ¿qué dirán las naciones ahora que tu pueblo ha caído? Y viene y le dice: levántate de ahí, Israel ha pecado. Y mientras el pecado esté ahí, yo no podré hacer nada. Yo no me podré manifestar. ¿Por qué? Porque el pecado estaba a la puerta. Vinieron y los aconsejaron de que no tomaran nada de la ciudad, sino que ellos llegaran tal como ellos se habían ido. Sino que vino uno de los hombres, agarró algo, un lingote de oro, algo precioso, y lo llevó hacia el pueblo de Israel. Cavó un hoyo en su tienda y todo lo escondió. Ahí estaba el pecado. Por eso la gloria de Dios no se podía manifestar. Hermano, el pecado está a la puerta. Dios por eso sigue hablando hasta el día de hoy. Él no ha cambiado. Él sigue advirtiéndonos para que antes de tiempo nos vaya a pasar algo, para que nos detengamos. Detengámonos, hermanos. Si está avanzando, si está siguiendo cometiendo errores, falta delante de Dios, algo que a lo mejor tú sabes hacer lo bueno, detente y comencemos a hacer cosas buenas delante de la presencia de Dios. Comencemos a santificarnos. ¿Para qué? Para que esa gloria se siga moviendo, para que ese poder se siga moviendo, para que esa mano poderosa, y miremos la gloria de Dios en diferentes áreas de nuestra vida. Porque el pecado, ¿dónde está? Está a la puerta. Y el Señor nos dice también de que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cuántos quieren oír esa voz del Señor? Y oyen mi voz, me abre la puerta, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. El que le abre la puerta. Si le abrimos la puerta a diario, ¿cómo le abrimos la puerta al Señor a diario? Buscando su presencia, buscando su rostro, santificándonos, escuchando su voz. Y te pregunto, ¿es algo bueno, sí o no? Es algo bueno. Algo bueno que nos está apartando de aquello que nos quiere dañar, nos quiere perjudicar, te quiere dañar. Hasta el día de hoy a lo mejor estás pasando diferentes cosas. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor no te estás santificando. Y recuerde que si no nos estamos santificando, el pecado está a punto de reaccionar. El pecado está a punto de entrar al acecho hacia nuestra vida. Y hoy el Señor en esta mañana nos da una advertencia que el pecado está a la puerta, pero Él también te dice: yo estoy a la puerta, déjame entrar, deje que yo more en ti, deje que yo haga las cosas por ti, no las hagas por mí, yo las voy a hacer por ti, pero ábreme la puerta para que yo las pueda hacer por ti. Déjame trabajar a mí, déjame hacer las cosas por ti, porque yo voy a obrar y hacer las cosas dentro de tu vida, pero déjame que mi presencia se mueva en tu vida, en tu familia. Déjame, pero ábreme las puertas para tu vida. A su nombre. Es bonito, hermano, cuando le abrimos las puertas al Señor. Cuando le abrimos las puertas al Señor, y esa puerta se le abrimos, vamos a ver nosotros algo diferente, algo distinto. Vamos a ver las cosas cómo cambian, cómo son diferentes. Las cosas, hermanos, cómo comienzan a cambiar. ¿Por qué comienzan a cambiar? Porque le estamos abriendo puertas al Señor. Coloquémonos de pies, mis hermanos, y dele palmas fuertes al Rey de Reyes y Señor de los Señores.